Gloria a Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Señor, aleluya. 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 Acá está, nomás que lo tenía al revés. Aleluya. Cuando lo Alabamos, Señor. Gloria a Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. Bien, hemos leído el pasaje que nos va a ocupar en esta noche. Ayer les anuncié y les dije que hoy vamos a hablar sobre cómo usted puede permanecer. Amén. Porque recalco esto, muchos empiezan el camino, pero no todos lo terminan. Y la palabra de Dios dice que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Amén. No el que un día inició el camino, no, el que llegue hasta el fin. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder llegar hasta el fin? Pues tenemos que esforzarnos para poder llegar, amén. Pero necesitamos algo más que el esfuerzo. Necesitamos depender de Dios en todo tiempo. Y no creernos los que ya podemos todo. Los que ya sabemos todos. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Amén. Y el pasaje que hemos escogido para iniciar este mensaje dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿cuántos de los creyentes, de los que han aceptado a Cristo, todavía se echan por ahí en sus copitas de vez en cuando? No puedo levantar la mano, ¿verdad? Porque me da pena. Yo creo que no, ¿verdad? Porque si Cristo nos salvó, ya no, eso ya quedó atrás. ¿Amén? Antes lo hacíamos, pero ahora tenemos algo mejor. ¿Cuántos creen que es un mandamiento de Dios? No te embriagues con vino. Y porque somos obedientes a Dios, ya no nos embriagamos. Amén. Porque sabemos que Dios no le agrada. Y hemos leído en la palabra de Dios que dice: los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y como nosotros queremos entrar en el reino de los cielos, pues por eso no nos emborrachamos. Ahora, en este mismo pasaje dice: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y esto no es un mandato del Señor. ¿No se considera un mandato del Señor? ¿No fue el mismo Señor o el mismo Espíritu Santo que inspiró a hablar al apóstol de esta manera? Entonces, ¿por qué no buscamos la llenura del Espíritu Santo? Si obedecemos a la primera parte del mandato de no embriagarnos con vino, pues necesitamos también buscar la segunda parte. Amén. Y llenarnos con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, mi hermano, es tan importante? Necesitamos, mi hermano, el Espíritu Santo para poder perseverar, para poder luchar, para poder vencer todas las cosas. Tenemos un enemigo implacable, un enemigo que no descansa. Hay quienes lo defienden mucho, el diablo, y se enojan cuando uno habla del diablo, ¿no? Y alguien dice: ay, pobrecito, qué pobrecito ni qué pobrecito. Que el Señor lo reprenda. Amén. Una ocasión a mí una persona me dice: oye, usted habla mucho del diablo. Digo: es que quiero que lo conozcas y ya no camines con la mano de la mano con él. Porque a veces les gusta tanto caminar de la mano. O hay ocasiones que algunas personas se habla del diablo y se enojan. Dicen: no, hombre, el diablo ni cuenta se da, ni si le están echando la culpa. ¿Cómo que no se da cuenta? Si él en todo lo que se llama maldad, ahí está, tratando de influenciar, tratando de arrastrar a la gente a desobedecer a Dios. Aleluya. Así que no lo defienda,
Aleluya, porque no vamos a tener que orar por usted en esta noche. Gloria a Jesús. Necesitamos, mi hermano, el poder del Espíritu Santo en nuestros días. ¿Por qué la iglesia en ocasiones vivimos tan conformes con la situación que estamos? Sencillamente porque no buscamos una unción nueva del Espíritu Santo. ¿Por qué en ocasiones andamos ahí todos desganados que no queremos venir a los cultos? Porque la unción del Espíritu Santo nos falta en nuestra vida. Porque no sentimos ni el deseo de ir a hablarle a una persona, porque nos falta unción del Espíritu Santo. Mi hermano, una ocasión Jeremías hablaba la palabra de Dios y lo rechazaban, ya no lo querían escuchar, incluso lo encerraban, lo golpeaban. Y entonces él un día dijo, bueno, dijo, ya no hablaré más en el nombre de Jehová. Ya no voy a predicar. Y trató de quedarse sentado, tranquilo. Pero dice, dentro de mí había un fuego que me quemaba. Aleluya. Dice, y traté de sufrirlo, pero no pude. Ese fuego que estaba en él lo hizo levantarse e ir a predicar una vez más la palabra de Dios, aunque no lo escucharan, aunque lo apedrearan, aunque lo echaran en la cisterna. Ese fuego que había, y si ese fuego está en nosotros, no nos va a dejar quedarnos sentados en casa cuando hay campaña, cuando hay culto, cuando hay escuela dominical. Siempre estaremos con ese deseo de estar en la casa de Dios, porque esa unción está en nosotros. Mi hermano, necesitamos el poder o la llenura del Espíritu Santo. Mi hermano, este mensaje ojalá y logre entenderme, porque este es un estudio que yo realicé, que me tardé 24 horas para impartirlo, empezando desde la personalidad del Espíritu Santo, porque hay muchos que digan que el Espíritu Santo es una persona. Empezando desde eso, mi hermano, pero me tardé 24 horas para impartir este estudio. Así es que yo le voy a dar nomás un poquito de lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente. Algunas personas o en algunas iglesias enseñan que cuando uno se convierte ya recibió el Espíritu Santo, ya no tiene que buscar más. Mi hermano, y en cierto aspecto tienen razón. Cuando profundizamos en la palabra, pues cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, aceptamos a un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Y la palabra de Dios dice que somos sellados en ese instante con el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que en cierto aspecto, pero mi hermano, eso no es todo. Los discípulos también, cuando anduvieron con Jesús, creyeron con Jesús, cuando creyeron en Jesús resucitado, y cuando Jesús les apareció mientras ellos estaban ahí reunidos, dice que sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero sin embargo, 10 días después o unos días después, ya cuando se iba a ir al cielo, reunió otra vez a sus discípulos ahí rumbo al Monte de los Olivos, y luego les dice, ¿saben qué? Ya me voy a ir, pero ahora ustedes váyanse a Jerusalén y quédense ahí hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y me pregunto yo, pues no les había dado el soplo y les había dicho que recibieran el Espíritu Santo, porque una vez los manda, dice que no se vayan de Jerusalén. Es que aquí estamos hablando ya de la segunda etapa del Espíritu Santo en la vida del creyente. Ya estamos hablando de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo creo que esta es una iglesia pentecostés, ¿saben? Que creen en el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Pues yo también creo en el bautismo del Espíritu Santo. Creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creo en los dones del Espíritu Santo. Mi hermano, y la iglesia en ocasiones empieza a dormir porque dejamos que el fuego del Espíritu Santo se apague. Aleluya. Necesitamos, mi hermano, en la iglesia primitiva de los discípulos, cuando Jesús ascendió al cielo, se caracterizaba por los dones y el poder del Espíritu Santo, porque se movía bajo la unción del Espíritu Santo. Pero nosotros ahora queremos mover al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no nos vamos a mover nosotros, Él nos va a mover a nosotros, si es que nosotros queremos también. Amén. Nosotros necesitamos urgentemente, mi hermano, hay iglesias donde ya no hay esa libertad para que se manifieste el Espíritu Santo. Iglesias que llevan el nombre de iglesia pentecostés.
Conozco iglesias donde si alguien empieza a recibir una manifestación del Espíritu Santo, se lo llevan y lo meten en un cuarto ya que no haga escándalo. Aleluya. Ahí pues no va a poder manifestarse el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia siempre está ya durmiendo. No está activa, no está preparada para recibir a Cristo, no está preparada para hacer la obra que Cristo le dijo. Mi hermano, cuando hablamos del mandato de ser llenos del Espíritu Santo, no es algo que si queremos, no es algo que si nos gusta. Si ya aceptaste a Cristo, tú has aceptado la palabra de Dios. Y si encuentras un mandato en la palabra de Dios, tienes que disponerte a obedecerlo. Amén. Y si obedeces el no embriagarte con vino, pues vamos a obedecer el otro. Amén. De ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Esto es importante, mi hermano. Hay dos mandatos ahí, pero uno como que lo hacemos a un lado, como que, bueno, pues a ver cuándo Dios me quiere bautizar. No, mi hermano, necesitas disponerte. Hermano que has aceptado a Cristo en esta campaña, disponte a buscar el poder del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí, mi hermano, yo no sabía lo que era el Espíritu Santo. Yo no sabía. Pero yo me convertí y yo no fui de esas personas que se convierten y se quedan en la casa. No, yo estaba ahí continuamente. Y cuando yo empecé a darme cuenta y miraba a los hermanos, unos que hablaban lenguas, y yo dije, bueno, ¿y eso qué es? Y yo desde que me convertí, yo antes pagaba por no hablar, por así decirlo. Yo era una persona que no hablaba, a mí no me gustaba hablar con la gente. Si me hablaban, les contestaba lo que me preguntaban, pero era todo. Pero cuando yo me convertí, me hice muy preguntón. Y yo miraba algo y yo iba a preguntar, oye, ¿eso qué es? Pues ¿qué es el don del Espíritu Santo? Bueno, ¿y eso cómo se da o cómo se recibe? No, pues que pidiéndole a Dios. Pues ahí voy de rodillas a Dios y empecé a clamar a Dios y empezaba a clamar a Dios y pasaba al altar, mi hermano, y había un hermanito que siempre, por casualidad, parece que nos tocaba juntos, pero él siempre estaba hablando en lenguas, alabando a Dios, clamando a Dios. Y yo hasta que un día le dije al Señor, bueno, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me falta? Yo ya te acepté, ya me convertí, ya me bauticé, ya para esto ya llevaba como unos 2 meses en mi conversión. ¿Y por qué yo no tengo lo que Él tiene? Pues si tú me perdonaste a mí, pues porque a mí no me lo das. Yo así le dije a Dios. Yo le dije, yo lo quiero. Yo quiero ese poder. Yo quiero ese bautismo del Espíritu Santo. Oiga, y esa noche no pasó nada. Ese fue un día sábado, domingo, pero el día miércoles, aleluya, en el siguiente servicio, en el día miércoles entre semana, porque muchos piensan que nomás el domingo se derrama el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo se derrama todos los días, cuando hay personas que le buscan de verdad. El día miércoles, mi hermano, yo supe lo que era ese poder. Oiga, si antes me sentía contento y gozoso, pues entonces me sentí más. Aleluya. Y mi hermano, nosotros necesitamos buscar esa unción, ese poder del Espíritu Santo. No es algo opcional. No es algo opcional que si nosotros queremos, mi hermano, es una necesidad urgente. ¿Por qué? Porque tenemos un trabajo, una obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Tenemos un trabajo que realizar. Y mi hermano, si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, hablando como humano, Él necesitó esa llenura del Espíritu Santo. Mismo Jesucristo, Él fue nacido por obra del Espíritu Santo, pero hablando en su humanidad, Él necesitó el bautismo del Espíritu Santo y lo recibió el día de su bautismo en agua. Cuando Él se disponía a iniciar su ministerio, Él descendió el Espíritu Santo en forma corporal como paloma y posó sobre Él. Gloria a Dios. Los discípulos, mi hermano, los apóstoles, escogidos directamente por Jesús, instruidos por 3 años y medio directamente por Jesús, cuando ellos iban a iniciar el ministerio, les dijo Jesús, no se vayan hasta que seáis investidos. Esta palabra investidos quiere decir mucho. Cuando en el Evangelio de San Juan Jesús hablaba del Espíritu Santo, dice, estará con vosotros. Y luego dice, y en vosotros. Con quiere decir a un lado. En
quiere decir adentro. Sí, Señor. Aleluya. Hay dos cosas. Entonces Jesús manda a los discípulos y les dice que se queden ahí hasta que sean investidos por dentro y por fuera, llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Y podemos ver la diferencia, mi hermano. Aquel Pedro miedoso, aquel Pedro que dijo yo no lo conozco, yo no anduve con él, ese mismo Pedro, cuando ya recibió el bautismo del Espíritu Santo, se paró delante de aquellos judíos y les dice: a Jesús de Nazaret, al cual ustedes crucificaron, a este es el que predicamos. Gloria a Dios. Amén. La diferencia está en la unción del Espíritu Santo. Porque muchas personas tienen miedo, tienen vergüenza ir a predicar, no tienen valor de pararse a media calle y empezar a gritar Cristo viene. Les da vergüenza. ¿Por qué? Porque falta unción del Espíritu Santo. Sí, Señor. Cuando esa unción está en nosotros, mi hermano, a veces lo que pasa es que a mucha gente no le gusta que le digan loco. Y si tú estás lleno del Espíritu Santo y te dejas mover por el Espíritu Santo, muchas veces te van a decir loco. Yo le digo porque a mí me dijeron loco. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, oiga, yo llegaba a la casa, vivía con otros compañeros. En ese tiempo todavía no me casaba. Vivía con otros compañeros perdidos, pero yo llegaba y les hablaba la palabra de Dios y siempre decía: tú estás loco, tú te estás volviendo loco ya. Sí, loco, pero por Cristo. Y mi manicomio está en el reino de los cielos. Y sigo loco. Aleluya, pero por servir a Cristo. Aleluya. Pero a mucha gente no le gusta que le digan loco. Y por eso dije: no, pues mejor aquí me la llevo calmadito, quietecito. Aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, es importante que nosotros busquemos, es una necesidad urgente. Los discípulos, siendo instruidos por Jesús, Jesús les mandó y les dijo que no se fueran de Jerusalén. Y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. El día de Pentecostés ellos ya llevaban 10 días ahí esperando. Pero ese día de repente dice que un viento recio sopló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y les aparecieron lenguas como de fuego que fueron asentándose sobre cada uno, y la gente empezó a escuchar aquel estruendo, aquel ruido, y venían de todas partes. Dicen: ¿qué les pasó a estos? Se volvieron locos. Y otros decían: no, hombre, están borrachos. Pues era fiesta. De nombre, están borrachos. Se levanta Pedro y dice: estos no están borrachos. Esto fue lo que les fue dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Aleluya, no están borrachos. Esto es el poder de Dios. Mi hermano, ¿por qué necesitamos ese poder? Porque tenemos un trabajo de parte de Dios. Dios nos dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Dios nos mandó a testificar y a predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros tengamos esa unción, vamos a sentir esa libertad y vamos a sentir esa responsabilidad, esa carga por ir a hablarle a aquella gente que no conoce. Cuando nosotros experimentemos y busquemos esa unción del Espíritu Santo. Aparte de eso, mi hermano, la necesitamos también porque en nuestra propia vida no vamos a poder vivir una vida de victoria si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Si usted quiere ser un cristiano victorioso, usted tiene que buscar la llenura y el poder del Espíritu Santo en su vida. Si no, olvídese que va a ser un cristiano victorioso. Siempre será un cristiano de esos que siempre se andan quejando: ay, que no puedo, ay, que el diablo ya me trae, ay, que qué voy a hacer. Aleluya, así va a vivir siempre, porque no busca la unción del Espíritu Santo. Usted no va a poder vivir una vida victoriosa si no se llena del poder del Espíritu Santo. Aleluya. A veces, ¿cuántas veces el Señor nos despierta a la 1, 2, 3 de la mañana? Ay, pero estamos tan a gusto. Pero mi hermano, cuando hay ese fuego y ese poder, apenas nos despertamos o el Señor nos despierta y podemos discernir inmediatamente que la voz del Espíritu Santo nos está levantando a orar, a clamar a Dios. Y mi hermano, si nosotros obedecemos, yo le digo por experiencia personal, a mí Dios me ha levantado a las 2 de la mañana y me habla el Espíritu Santo: levántate a orar, hay este problema, hay esta necesidad, o simplemente levántate a orar porque el diablo va a venir a atacarte. Recuerdo una ocasión, mi hermano, cuando yo empecé a querer buscar a mi esposa. Yo me había convertido y duré un tiempo soltero, pero cuando yo empecé dije: pues yo creo que ya es tiempo de buscar a mi compañera. Y cuidado, jóvenes,
cuando van a elegir, no se olviden de Dios por la novia o por el novio. Porque a mí no me olvidé de Dios, ni tampoco me fui a hacer cosas, pero simplemente descuidé un poco mi vida espiritual, el ritmo de oración que yo llevaba, de ayuno que yo llevaba en comunión con Dios. Me descuidé un poco. Y una ocasión a las 2 de la mañana en punto, me despertó el Señor y me dijo: levántate a orar. Y tienes que levantarte hoy y mañana, porque el diablo te va a atacar. Inmediatamente yo me levanté y me puse a orar. Y estuve orando esa noche. La siguiente noche, exactamente a las 2 de la mañana, yo no tenía despertador. A las 2 de la mañana me levanta otra vez el Espíritu Santo, me despierta y dice: ya es la hora. Ay, pero estaba haciendo un frío. Y en la casa no había ni calefacción. Y dije: Señor, está haciendo mucho frío. Mejor al ratito me levanto. Y no se llegó ese ratito, me quedé dormido. Aparentemente nada pasó, pero unos 2 o 3 días después el diablo vino y me atacó. Oiga, que si no ha sido por la misericordia de Dios no me le escapo. Pero gracias a la misericordia de Dios que me ayudó y pude salir. Pero ya sentía yo que hasta allí llegaba. Gloria a Dios. Solamente por no hacer caso al Señor, al Espíritu Santo. Pero mi hermano, cuando nosotros estamos llenos, podemos vencer. Aleluya. Que está haciendo frío, tú te levantas a orar. Que está haciendo calor, te levantas a orar, porque sabes que es Dios quien te está llamando. En ocasiones me ha levantado a las 3 de la mañana. Me dice: levántate, ponte a orar, porque una ocasión muy especial, a las 3 de la mañana el Señor me levantó y me dijo: levántate a orar. Fulano está en peligro. Está pasando una situación muy difícil, un joven de la iglesia. Me levanté y me puse a orar, estuve orando aquella madrugada por él. Y a las 6 de la mañana me dijo: levántate, ve a verlo. A las 6 de la mañana yo me levanté. Oiga, es poco común que el pastor a las 6 de la mañana ande visitando. Pues yo me levanté y me fui a visitar a aquel joven a las 6 de la mañana. Antes de las 7 de la mañana yo le estaba tocando la puerta a aquel joven. Y porque Dios me especificó, me dijo cuál era su situación, sus problemas por los cuales estaban pasando. Y yo me levanté y fui y le dije: ¿sabes qué? Le vengo a hablar contigo, porque esto y esto y esto es lo que tú estás pasando ahorita. Le dije: y Dios quiere ayudarte. Tú no hayas que hacer en este problema, pero esto es la respuesta de Dios para ti. Tú sabes si lo recibes o lo rechazas. Aquel joven dijo: es cierto, todo esto es verdad, dijo. Y yo no sabía qué hacer, dijo, pero qué bueno que el Señor lo ha mandado, porque ahora sí sé lo que tengo que hacer. Pero ¿qué pasa, mi hermano, si yo no estoy en ese nivel y no entiendo y no hago caso a la palabra de Dios? Aquel joven, el diablo se lo arrastra. Porque no solamente para nosotros, sino para ayudar a otros necesitamos esa unción, ese poder del Espíritu Santo. A veces queremos que el Señor nos dé revelaciones, pero ¿cómo nos va a dar revelaciones si no buscamos de Dios? ¿Y para qué queremos la revelación? ¿Qué vamos a hacer con la revelación? ¿A guardarla debajo de la almohada? Aleluya. Nadie puede vivir una vida de victoria si no tiene la unción del Espíritu Santo. Nadie podrá. Así me diga que es muy santo, pero si no tiene la unción del Espíritu Santo, no va a poder vivir la vida de victoria que Dios quiere que viva. Aleluya. Esta necesidad es para todo creyente. No es solamente para los que predican. Esa es una de las equivocaciones que ha tomado el pueblo. No, al cabo yo no predico, yo no soy el pastor, yo no soy de los que dirigen los cultos, porque piensan que solamente para los que participan en el púlpito es esta responsabilidad. Y no es así, mi hermano. Es para toda la persona que ha entregado su vida a Jesucristo. Es para todos. Mi hermano, en el aposento alto dice que había como 120 y nomás 11 eran predicadores, nomás 11 eran apóstoles, pero todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Sí, Señor. Amén. Mi hermano, necesitamos el poder. La Escritura dice, el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para poder ser testigos eficaces de la palabra de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo.
Aleluya. Otra cosa por la cual necesitamos la unción o la llenura del Espíritu Santo es porque el Espíritu, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 13 y 14, dice que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Nosotros en ocasiones nos vamos a encontrar en dificultades. Hay que hacer decisiones importantes. Pues cuando tengamos la unción del Espíritu Santo, haremos las decisiones correctas. Haremos lo correcto delante de Dios. Aunque a veces a nuestra lógica sea algo incorrecto, pero delante de Dios es lo correcto. Y entonces vamos a tener victoria. Gloria a Cristo. Amén. Por otra razón por la cual necesitamos el poder del Espíritu Santo, según nos enseña Romanos 8:26, dice que porque Él nos ayuda a orar en una forma sobrenatural. Porque nosotros oramos, cuando oramos bajo el Espíritu Santo, oramos conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando no oramos bajo la dirección y la unción del Espíritu Santo, oramos conforme a nuestros deseos. Y la palabra de Dios dice en el libro de Santiago: si pides y no recibes, es porque no pides bien, porque pides para gastar en vuestros deleites y no pides conforme a la palabra de Dios. Pero cuando nosotros pedimos conforme a la palabra de Dios, mi hermano, dice que el Espíritu mismo clama por nosotros: Abba, Padre. Nosotros podemos orar bajo la voluntad de Dios, bajo la unción del Espíritu Santo, mi hermano. Cuando esto hagamos, no vamos a hacer oraciones de puente. ¿Cuántos saben lo que es una oración de puente? ¿No saben? Pues les voy a decir cuál es esa oración de puente. La oración de puente es cuando usted se pone a orar y empieza a orar por su hijo, su papá, su tío, su primo, qué sé yo, por las personas que a usted le caen bien, por sus familiares y sus amigos. Pero luego de repente el Espíritu Santo le pone que ore a Dios por una persona que no le cae muy bien. Y usted hace caso omiso y la brinca y sigue orando por las que a usted le conviene. Esa es una oración de puente. Pero cuando estamos bajo la unción del Espíritu Santo, no haremos oraciones de puente. Lo que empezamos a orar, mi hermano, y mayormente cuando el Señor nos da ese don maravilloso de hablar en lenguas. Oiga, cuando yo me pongo a orar y yo empiezo a orar en lenguas, oiga, yo puedo orar con toda libertad porque sé que estoy orando bajo la perfecta voluntad de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos impulsa a orar, mi hermano, en ocasiones nos va a poner a orar por necesidades que nosotros ni siquiera conocemos, pero que el Señor sí conoce. Aleluya. Una ocasión había una hermana llena del poder del Espíritu Santo, por supuesto. Y esta hermana estaba para ir a hacer sus quehaceres de la casa, a lavar sus vasijas. Pero el Espíritu Santo le dijo: vete a orar. Y ella dejó las vasijas ahí, fue y dobló sus rodillas. Y apenas clavó sus rodillas y empezó a orar. Y empezó a hablar en lenguas. Y empezó a alabar a Dios. Y empezó a hablar en lenguas. Y por 2 horas permaneció ahí hablando en lenguas. Pero mientras ella estaba orando en lenguas, Dios le dio una visión. Y ella miraba a un hombre que se debatía entre la vida y la muerte. Se revolcaba en el suelo de dolor. Y ella clamaba a Dios. Y ella clamaba a Dios por ese hombre en el espíritu, en oración. Hasta que después de 2 horas, ella miró que aquel hombre se incorporó y se quedó sentado y alzó sus manos y glorificó a Dios. Y esto se le hizo un poco raro. Entonces ella anotó hora, día y fecha y se olvidó. Y un día a ese pueblo donde ella vivía llegó un evangelista a dar una campaña, y mientras se preparaba la campaña, ella miró la fotografía que se estaba publicando en los volantes, y el Espíritu Santo le recordó a aquel hombre que ella miraba en el suelo debatiéndose de dolor. Ella fue a la campaña y estuvo asistiendo a la campaña, escuchando, gozándose los mensajes. Y un día de estos, cuando ya terminó el culto, aquella hermana se acercó al predicador y le dice: oiga, dijo, yo quisiera, ya para esto habían pasado 2 años. Dice: yo quisiera que usted me dijera, hace 2 años, en este día y en esta hora, ¿qué usted estaba haciendo? Y le dice el predicador: es muy difícil que yo le pueda decir que estaba haciendo hace 2 años, tal día, tales horas.
De momento no me recuerdo, pero yo tengo costumbre de llevar un diario conmigo y las cosas más sobresalientes yo las tengo anotadas en mi diario. Déjeme ver si tengo algo de ese día. Saca su diario aquel hombre y busca la fecha y dice: ese día a tales horas yo estaba con un dolor de estómago que me estaba muriendo, dice. Y yo oraba a Dios, dice, pero no sanaba. Y ahí estaba, dice, duré como 2 horas revolcándome de dolor. En el piso me revolcaba del dolor del estómago que yo tenía, dice. Eso fue lo que me pasó. Al cabo de 2 horas sentí como que alguien me puso su mano, dice, y fui sanado. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces aquella mujer me contó la historia, le contó lo que ella le había pasado. Dijo: eso hace una persona que se deja mover por el Espíritu Santo. Muchas veces intercedemos por necesidades que nosotros no conocemos, por personas que nosotros no conocemos, pero que Dios sí las conoce. Muchas veces usted puede estar aquí, su hijo, su esposo, su tío, su primo pueden estar allá en dificultades, pero si usted se deja mover por el poder del Espíritu Santo, aleluya, usted va a estar intercediendo por ellos sin usted darse cuenta que están pasando por dificultades. Esto lo hemos comprobado una y otra vez, cuando Dios habla y nos mueve de esa manera, pero para eso necesitamos esa unción, ese poder del Espíritu Santo. Mi hermano, en la iglesia primitiva no había creyentes sin el bautismo del Espíritu Santo. No había. Porque si uno se convertía hoy y no recibía el bautismo del Espíritu Santo, venía el otro y le decía: oye, ¿ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo? Y le decía no. Entonces inmediatamente se ponía a orar por él. Allí donde se encontraba, se ponía a orar por él y allí recibía el bautismo del Espíritu Santo. Una vez el apóstol Pablo se encontró unos bautistas, yo les digo bautistas, en el libro de los Hechos capítulo 19, versos del 3 al 6, ahí se encuentra con unos bautistas. Y se los encontró y les dice que si eran llenos del Espíritu Santo, y le dice: pues ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo, porque hay mucha gente en la iglesia que no sabe que hay Espíritu Santo, que hay ese poder disponible para usted. Y entonces les dice el apóstol: bueno, ¿y entonces en qué fuiste bautizados? Pues nosotros somos seguidores de Juan, por eso yo les digo bautistas, porque eran seguidores de Juan el Bautista y conocían lo que Juan el Bautista les había enseñado. Por eso ese es algo un nombre que yo les doy, bautistas, porque solamente conocían lo que Juan había enseñado acerca de Jesucristo. Entonces dice que Pablo les empezó a hablar, les habló la palabra de Dios y los mandó bautizar, y oró por ellos y recibieron el don del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas y profetizaban. Sí, Señor. Mi hermano, en nuestras iglesias como que eso está pasando de moda. Las profecías, los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo. Mi hermano, y eso no conviene a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia es una iglesia pentecostés. Cuando yo recién recibí el bautismo del Espíritu Santo, mi hermano, yo no sabía cómo usar los dones, porque Dios me dio dones, pero yo no sabía usarlos. El Señor me dio el don de profecía, de interpretación, y yo apenas tenía como unos 3 meses. Oiga, y esto a mí me sorprendió. Y yo recibí un mensaje de parte del Espíritu Santo, y ese mensaje era un mensaje al pastor. Pero yo dije dentro de mí: pues si yo apenas tengo 3 meses de convertido, ¿cómo voy a ir a darle mensajes al pastor? Y yo no lo hice, yo no le di el mensaje al pastor. Una, porque yo no sabía usar, no sabía cómo se manifestaba el Espíritu Santo. Pero luego, cuando se terminó el culto, yo le platico a alguien y me dice, esta persona ya tenía un poquito más de conocimiento que yo, y me dice: esto fue un mensaje de profecía para que le digas al pastor. Aleluya. Y le dije: sí, pero pues es que yo no sé cómo. Y entonces él le platicó a uno de los maestros, y el maestro fue y le platicó al pastor, y me llama el pastor a la oficina. Yo estaba recién convertido, recién bautizado en el Espíritu Santo. Y me dice: a ver, dice, dime palabra por palabra. Y ahora me recuerdo cuando Elí llamó a Samuel, que Samuel había recibido el mensaje de Dios para Elí.
Y le dijo, dime palabra por palabra lo que el Espíritu Santo te dijo. Y pues yo me quedé un poco, dije, pues cómo, el mensaje era un mensaje un poco duro. Y dijo, dímelo exactamente. Dijo, no me detengas nada. Dijo, porque esto es un mensaje de Dios. Y yo empecé a decirle, tal y como yo recibí el mensaje. Y me dice el pastor, dice, este es un mensaje de Dios. Dice, Aleluya. vete, pero no le digas a nadie. Y pues me voy, no le digo a nadie. Apenas iba a salir yo de la puerta de la oficina cuando me llama para atrás. Dice, ven para atrás, ven para acá. Dice, el Señor me reprendió. Dice, yo no soy quien para decirte que le digas o no lo digas. Dice, haz lo que el Espíritu Santo te ponga. Si quieres hablarlo a la iglesia, háblalo a la iglesia. Si no quieres hablarlo, dice, yo no te, dice, lo que yo te dije ahorita que no le digas a nadie, dice, olvídalo. Haz de cuenta que no te lo dije. Dice, porque apenas te dije y diste la espalda, dice, el Señor me reprendió. Sí, Señor. Aleluya. El mensaje era un mensaje de exhortación a la iglesia. Y yo sentí de parte de Dios hablarlo a la iglesia. Hablé el mensaje a la iglesia. La iglesia se humilló delante de Dios. Y 3 días después vimos la victoria de parte de Dios. Toda la congregación se unió en ayuno 3 días consecutivos. Y pudimos ver la gloria de Dios y victoria de Dios. Pero ¿qué se necesita? Alguien que sea el portador de esos mensajes. Alguien que busque a Dios. Mi hermano, y a veces, ahora, para nosotros mantenernos en ese nivel, necesitamos vivir una vida de entrega a Dios.